Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Sean todos bienvenidos a una nueva enseñanza del discipulado de doctrina básica. Este día vamos a estudiar el tiempo de las edades y le voy a pedir que me acompañe a Romanos 11, versículos del 30 al 35. Amén. Esperando que la paz y la bendición de Dios esté sobre cada uno de ustedes y que el Señor siga guardando sus vidas. Amén. El tema es el tiempo de las edades. Romanos 11, del 33 al 35. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Padre, te damos gracias a esta hora. Señor, queremos disponer nuestro corazón, nuestra mente para recibir de tu palabra. Atamos y sujetamos todo estorbo que se mueva en los aires. Amén y amén. Entonces, muy interesante, ¿verdad? Estos versículos, cuando dice el 34, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Entonces, Dios no ha tomado otra nación sino solo a Israel. Como nación solo está Israel. Y la iglesia está formada por gente de toda lengua y nación. Entonces, cuando el apóstol Pablo habla de todo lo que Dios ha hecho, ha llamado y ha escogido, entonces él expresa, como dice el versículo 33, oh profundidad de las riquezas, oiga, pero está hablando de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Oiga, qué interesante esto. Oh profundidad. Cuando escuchamos riqueza, estamos hablando que es mucho, pero le está añadiendo algo que lo hace todavía más grande, algo superlativo. Oh profundidad de las riquezas, ¿pero de qué? De la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Difícil de comprender, difícil de estudiar, difícil para nuestra mente que es finita. Entonces, Dios de su sabiduría ha hecho la ciencia creativa revelada. Entonces, Pablo pregunta, porque ¿quién entendió la mente del Señor? Imagínese, llegar a comprender la mente del Señor. ¿O quién fue su consejero? ¿Quién le dijo a él lo que tenía que hacer, cómo debía de hacerlo? ¿O quién le dio a él primero? Mire, hay misterios, como quién creó al Señor. Porque ¿quién de nosotros no se ha preguntado, ¿y él cómo fue creado? Son misterios que no son revelados para nosotros. No sabemos qué dice la palabra, que él es el origen de todas las cosas. Y eso es lo que creemos, que él es el origen de todas las cosas. Amén. Para que le fuese recompensado, termina, y el 36 dice, porque de él y por él, porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces vamos a desarrollar el tema. El primer punto que vamos a ver es Dios Padre eterno. Génesis 1:1. En el principio. ¿Pero cuándo es el principio? Él lo sabe. En el principio creó Dios los cielos y la tierra.
y la tierra. Dios es el Padre eterno, que siempre ha sido creador. Amén. Siempre ha sido creador. Cuando Él va a crear, Él tiene que contraerse. Él se contrae para poder crear, porque Él lo llena. Fíjese, la palabra dice que Él lo llena todo. Entonces no hay nada que Él no lo llene. Entonces Él tiene cubierto todo. Todo es todo. Entonces, para poder crear, Él se tiene que contraer, dar espacio para esto o lo nuevo que va a crear. Entonces, si en este caso, Él hizo los cielos y la tierra, las creaciones celestes con lugares habitables y habitados por medio de Jesucristo. Ya lo estudiamos, que un día vamos a ir a predicar a los lugares celestiales el Evangelio. Entonces, ¿hay más creaciones? Sí, hay más creaciones. No somos los únicos. Y que un día muchas de las cosas nos van a ser reveladas. Amén. Entonces, dentro de este primer punto que es Dios Padre Eterno, vamos a tener un subpunto que es Dios tiene relación con su creación. Para eso, acompáñeme a Job 1, versículos 6 y 7. Job 1, versículos 6 y 7. Dios tiene relación con su creación. Job 1, versículos 6 y 7. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. Aquí está hablando de las creaciones de Dios. Amén. Un día, entonces si cambiamos esta palabra, un día vinieron a presentarse delante de Jehová las creaciones de Dios, entre los cuales vino también Satanás. En esta presentación, la raza humana no entra porque no se puede ir a presentar. Entonces, ¿de quién está hablando? De otras creaciones que están limitadas para nuestra vista y que no conocemos. Versículo 7. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Amén. Entonces, los hijos de Dios, como dice en esta versión, o las creaciones, venían a presentarse delante de Jehová. Sin duda, ¿para qué? Para dar cuenta de la región que cuidaban. Recuerde que he enseñado de que la tierra fue creada para Luzbel. Amén. Una región que se le dio a él para que, amén. Y él, en la rebelión, amén, deja de ser Luzbel a ser Lucifer o Satanás. Y por eso el Señor crea al hombre para recuperar el dominio de la tierra. Amén. No me estoy inventando, lo hemos estudiado. Entonces, como que esta presentación de que llegaban los hijos de Dios a presentarse es continua, por lo que podemos ver ahí mismo en Job 2, del 1 al 2. Dice, oiga, aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Entonces, esta presentación que hacen las creaciones es continua, a tal punto que aquí lo vemos en Job, de que Satanás tiene que por fuerza presentarse delante del Señor, no le queda de otra. Porque si no, aquí vemos de dos ocasiones que se presentaron, no es la misma. Muchos confunden la del versículo
6 y 7 con la del capítulo 2. No, aquí es otra vez, porque dice, aconteció que otro día, no sabemos cada cuánto tiempo se tienen que presentar, pero que se presentan, sí se presentan. Literal B, Dios tiene jerarquizada su creación. Dentro de estos están ángeles, arcángeles, serafines, querubines. Amén. En Daniel 8:16, vemos un ejemplo. Y oí una voz de entre las riberas del Ulai que gritó y dijo, Gabriel, enseña a la visión. Entonces en Daniel vemos que hay seres no terrenales que instruyen a los terrenales. Repito otra vez, Daniel 8:16. Y oí una voz de entre las riberas del Ulai que gritó y dijo, Gabriel, enseña a la visión. En todo el universo, amén, puso hijos de Dios para que gobernaran. Puso creaciones, siendo su unigénito hijo el máximo gobernador, el que está por encima de todos. Colosenses 1:15. Amén. Colosenses 1:15, ahí vemos. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito, oiga, el primogénito de toda creación. ¿Quién es este? Cristo. Estamos hablando de la preeminencia de Cristo. Entonces, Cristo es el primogénito de todo lo creado. Amén. Porque, literal C, Dios crea al mundo, ¿verdad? Como vimos allá, Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dentro de este literal C, el primer subpunto es el mundo creado para Luzbel. Como le dije, lo hemos estudiado, pero lo voy a tocar otra vez aquí, para que vea de que no me estoy inventando nada, ni estoy sacando, y tal vez alguno diga, ay hermano, en lo que voy a buscar es que no sé en cuál está. Ok, acompáñeme a Isaías 14:20. Isaías 14:20. El mundo creado para Luzbel, no para Satanás. Amén. No para Lucifer, para Luzbel. Isaías 14:20. No serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo. No será nombrada para siempre la descendencia de los malignos. Entonces, aquí vemos a Luzbel como virrey de ese mundo, que al caer, él vino a destruir esa tierra. Mire, increíble, ¿verdad? Y Dios le quitó el cuerpo a esos habitantes, quedando ahora como los conocemos, los demonios. Amén. Como segundo subpunto, el mundo creado para el hijo Adán. Génesis, eso lo vemos en Génesis 1 del 2 al 31. Amén. Ahí está para que usted lo lea, porque por tiempo para ir avanzando, pero es una cita muy conocida. Ahora, Adán tenía que cuidar el huerto porque tenía enemigos afuera. Dice la palabra que el Señor lo puso para cuidar y labrar el huerto. Cuidar y labrar. Entonces, tenía que cuidar el huerto porque habían enemigos afuera. Usted no va a cuidar algo si no hay alguien que se quiera robar o que quiera entrar, ¿verdad? Entonces, oiga, cuando Adán peca, pierde la imagen de Dios y toda su descendencia tomó la imagen de Adán caído. Amén. Ya no tenía la misma
el mismo cuerpo, esa imagen, esa incorruptibilidad, sino que se hizo corrupto o corruptible. Entonces, ¿qué pasa con Adán? Fue desterrado hasta que todo sea restaurado por el postrer Adán, que este es Cristo. Hasta que venga Cristo por su iglesia, primero nosotros y después todo lo que Él tiene que hacer, ¿verdad? Y sea restaurado el reino y sea restaurada la tierra. Pero eso va a ser a su tiempo. Su punto 3, el mundo eterno. Acompáñeme, Apocalipsis 11:15. Apocalipsis 11:15. Mire, hermano, la ventaja de estos estudios es que usted le puede poner pausa en lo que busca y continuar, y si no retrocederlo, porque aunque esté ahorita la transmisión en vivo, usted puede ponerle pausa, retroceder, adelantar, o si lo ve en diferido, igual. Entonces, si usted siente que voy un poquito rápido, es porque quiero cubrir el tema en el tiempo. Amén. Le dije su punto 3, el mundo eterno. Apocalipsis 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Entonces, también en el libro de Hechos, en el capítulo 3, versículo 21, nos habla de qué cosas serán restauradas. Hechos 3, 21. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Entonces Dios restaurará lo que va a ser eterno para destruir lo temporal. Amén. Hebreos 2:8. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Entonces, sin embargo, dice que todo ya está sujeto bajo los pies de Jesucristo. Entonces, el mundo eterno será para el unigénito Hijo de Dios, que es Jesucristo. Amén. Entonces, el primer punto que estamos viendo es Dios Padre eterno. Segundo punto, las edades de Dios. Daniel 2, 20 al 21. Las edades, este es el segundo punto, las edades de Dios. Daniel 2, 20 al 21. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Y oiga, ponga aquí atención. Él muda los tiempos y las edades. Oiga, no habla en singular, está en plural. Él muda los tiempos y las edades. Quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Entonces, Dios, como creador supremo, reina sobre las edades en las cuales se desenvuelven sus creaciones. Usted y yo somos, la raza humana es una creación. Entonces, pero Él reina sobre las edades en las cuales se desenvuelven sus creaciones. Es por eso que Él, como soberano, las puede cambiar o mudar. Para que me pueda comprender un poquito más, espero no confundirlo. Ahora, si Dios es creador,
¿Verdad que el que crea algo no puede estar adentro de, sino que tiene que estar fuera de? Amén. Entonces, el Señor está fuera del universo y está fuera del tiempo. Una cosa es el tiempo o las edades del Señor y otra cosa es el tiempo que corre aquí. Entonces Él está fuera de. Amén. Entonces, cuando los discípulos le preguntaron esto al Señor, Él le respondió: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, porque el Padre puso en su sola potestad. Esto está en Hechos 1, 6 y 7. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, porque el Padre puso en su sola potestad. Entonces, que no les tocaba, ¿verdad? A ellos, eso fue lo que le dijo el Señor a los discípulos, saber el tiempo y las edades que el Padre puso en su propia voluntad. Pero en el versículo 8 notamos lo que sí les era permitido saber. ¿Qué dice el versículo 8? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Es lo que a ellos les tocaba vivir. Por eso los envía a recibir poder para ser testigo. Amén. Entonces, dentro del segundo punto que estamos viendo, las edades de Dios, lo que acabo de dar es la introducción de este segundo punto. Como subpunto A, las edades de Dios en la tierra. Las edades de Dios en la tierra. Dios se ha manifestado en la tierra en 3 áreas. Amén. Literal 1, la era del Padre, que comprende desde Adán hasta la venida de Jesucristo. En esta era tuvo su generación, su ley y su sacerdocio. Entonces la era del Padre es desde Adán hasta que vino Jesucristo. Literal 2. La era del Hijo, que comprende desde el nacimiento de Jesús en la tierra, su unigénito Hijo, hasta su muerte y resurrección. El Hijo vino a dar a conocer sus mandamientos y a establecer su nuevo sacerdocio. Por eso, mire, muchas veces uno oye hablar como tema, decir, las edades de Dios en la tierra, y uno cree que es algo, ¿cómo decirle? Algo gnóstico, algo oscuro, algo escondido o algo de una trascendencia. No, hermanos, no nos dejemos contaminar con algunas corrientes, con algunas cosas, con sensacionalismo. ¿Por qué me atrevo a ocupar la palabra, aún la palabra gnóstico? Porque muchas veces todo lo hacen, hay algunos que lo hablan como un misticismo, como decir, yo tengo la revelación o yo sé cómo es esto, pero tal vez usted no tiene la capacidad para entenderlo. No, hermanos, bien sencillo. La era del Padre, desde Adán hasta Cristo, la era del Hijo, desde su nacimiento hasta su resurrección, muerte y resurrección, y tercero, la era del Espíritu, que comprende desde el Pentecostés a la fecha. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Allí comenzó la era del Espíritu Santo. Hasta el día de hoy. Amén. Y hasta que venga el arrebatamiento de la iglesia, que es donde es quitado el Espíritu Santo, y que se termine el tiempo de la gracia, y el Señor se lleva a su iglesia. Entonces, el Espíritu Santo dentro de nosotros nos da a conocer
sus mandamientos y nos desarrolla como sacerdotes. Entonces, en esta última era, la del Espíritu Santo, amén, porque es la última, con la que el Padre formará a la iglesia que es el cuerpo de Cristo, y restaurará a Israel y las naciones para establecer el reino de Cristo, el milenio en donde el Padre aún continuará la restauración hasta llegar al juicio del gran trono blanco, de donde saldrá castigo eterno a todos los enemigos de Dios. Y eso está en Apocalipsis 20, del 11 al 15. Amén. Y literal B. Estamos siempre en el punto, estamos en el segundo punto, estamos desarrollando el segundo punto, que es las edades de Dios, y hoy vamos a desarrollar el literal B, la manifestación de Dios en la tierra. Hebreos 1, versículo 1 y 2. Hebreos 1, versículos 1 y 2. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Él hizo el universo. Amén. Entonces, aquí vemos que Dios ha hablado de muchas maneras. De muchas maneras. ¿Quién entenderá o quién conocerá la mente de Dios? Etcétera. Entonces, Él ha hablado de muchas maneras, pero ahora nos habla por medio de su Hijo, Jesucristo, quien no solo es el principal de la creación, como ya lo vimos, sino en quien se reúnen todas las manifestaciones de Dios. Oiga, todas las manifestaciones de Dios. La primera es, dentro de esta, la manifestación de Dios en la tierra, Dios creador, que es conocido como Elohim o Elohim. Elohim o Elohim. Entonces, así se manifiesta en la creación desde Adán y Eva hasta Abraham. Amén. Como Elohim. ¿Qué significa Elohim? Entonces, él o Elá es Dios. Amén. Él. Y Elá es Dios. Entonces, es el primero de los tres nombres primarios de la deidad. Amén. Es el primero de los tres nombres primarios de la deidad. En su estructura es un nombre que encierra pluralidad en la unidad y está formado de él, entre comillas, que es una raíz primaria que significa poder o el que es poderoso. Esta palabra de él, así como usted lo oye, él, la hemos visto también en los estudios de los jueves con Deuteronomio, que ocupaban el padre de los egipcios, y imagínense, los egipcios, Api, que en Canaán es Baal, es el mismo, y dentro de los dos ocupaban que el padre de Api o el padre de Baal era él, solo así, conocido como él, como Dios, como el creador. Y Alá, con H, Alá, con H, que significa jurar, comprometerse a sí mismo por medio de un voto, e implica, por lo tanto, la idea de
fidelidad. Amén. Ahora, ¿cómo podemos entender esto? ¿Cómo podemos entender esto? Bueno, acompáñeme a Génesis 1. Entonces dijo Dios, hagamos, oiga, hagamos, no está hablando uno, está hablando en plural, hagamos, ahí está hablando de pluralidad, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Amén. Pluralidad. Y, oiga, el 27, que aquí habla de unidad. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Está hablando como primero una pluralidad, hagamos, pero cuando lo hace como uno y como una unidad. Y también Génesis 3:22, si no estoy mal. Y dijo Jehová Dios, 3:22. He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora, pues, que no alargue su mano y tome del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová. Amén. Entonces, el siguiente es, espero hermano que le haya quedado muy claro, si no, como le digo, retrocédalo y vuelve a escuchar la explicación. El siguiente es Dios omnipotente, que es conocido como el Shaddai. Amén. Así se manifiesta a Abraham como Dios eterno, el Alfa y la Omega. Apocalipsis 1:8. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Entonces, desde Abraham hasta Moisés, Dios omnipotente o Shaddai. Amén. Dios el Señor. Que este es Adón o Adonai, que significa el que todo lo puede. Entonces Jehová así se manifiesta a Moisés, citas como Éxodo 3 del 13 al 16 o Éxodo 6:13, desde Moisés hasta Jesús. Amén. En el Nuevo Testamento aparecen las palabras griegas Kyrios, que es igual a Señor, déspote, no déspota, déspote como amo, dueño y Señor. Amén. Luego al Señor Jesucristo se le dará dado un nuevo nombre para continuar ministrando, nombre del que participaremos los vencedores. Apocalipsis 3:12. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Amén. Entonces al Señor Jesucristo le será dado un nuevo nombre para seguir ministrando, porque al final dice, y mi nombre nuevo. Amén. Entonces, concluyendo, que es muy importante, hermanos, aprender, y si usted se da cuenta que
teniendo las citas bíblicas, la palabra, es más fácil comprender, ¿verdad? Por eso es necesario, hermanos, aprender doctrina básica, porque es lo que nos va a poder crecer en la palabra del Señor. Entonces, concluyo. Dios es el que manda los tiempos y las edades. Es el Señor, es Señor de las edades. Amén. Y es soberano sobre toda creación. Fíjese que el apóstol Pablo, conociendo lo grande de este misterio, exclama, lo que leíamos al principio, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Imagínense el privilegio que tuvo el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo es el perito arquitecto de la iglesia. Sin el apóstol Pablo, nosotros no tuviéramos la revelación de este misterio de la iglesia. Los evangelios son para el reino, exceptuando algunos versículos que son de la iglesia, pero las epístolas son para nosotros, la iglesia del Señor. Y qué increíble, ¿verdad? Lo que el Señor hizo con el apóstol Pablo. Sé de uno, decía, ¿verdad? No decía yo, pero sé de uno. No sé si fue o qué, pero fui al cielo o qué, pero me reveló. Imagínense lo que el Señor, todo esto que le dio a él. Entonces, conocer a Dios como el Señor de las edades, Él es el que muda los tiempos y las edades. Entonces, conocer a Dios como el Señor de las edades nos tiene que traer reposo, tranquilidad, paz, porque Él a su tiempo mostrará lo que nosotros debemos saber. Le dijo a los discípulos, no es de ustedes saber los tiempos ni las sazones, no es de ustedes conocer el tiempo y la voluntad, pero les voy a dar algo, les voy a dar poder, y ese poder que ha sido dado para la iglesia. Entonces, ¿por qué nos tiene que dar tranquilidad? ¿Por qué tiene que haber un reposo en nuestras vidas? Hermanos, porque Él es el que tiene todo bajo su control divino. A Él no se le escapa nada. Él tiene todas las cosas y nos ha dejado su palabra y nos la ha revelado, porque eran misterios que estaban ocultos, pero ahora están para nuestro entendimiento. Entonces, conocer a Dios como el Señor de las edades tiene que traer reposo, porque todo está bajo su control. Amén. Hermanos, ha sido una bendición del Señor poder compartir y que aprendamos juntos más de la palabra del Señor. Padre, te damos gracias que puedas traer reposo, tranquilidad a la vida de tus hijos. Gracias porque una vez más nos permites, Padre, compartir de tu palabra. Bendice a mis hermanos y que puedan tener una noche de descanso. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga y nos vemos el siguiente miércoles para una enseñanza más de discipulado de doctrina básica. Feliz noche y que Dios le bendiga.